Hola, continuamos con el capítulo 2, que es la doctrina económica igualitarista. Vamos a la sección que es la lucha histórica contra la desigualdad. Tanto México como América Latina continúa avanzando en su historia, acumulando desigualdad irresuelta. Los primeros gobiernos independientes de la primera mitad del siglo XIX en América Latina no solucionaron lo fundamental de la conquista, que fue la exclusión indígena. La reforma liberal del resto del siglo XIX, que tampoco logró lo anterior, además aplazó la redistribución de la riqueza. Si bien, como en el caso de México, el movimiento juarista, movimiento liberal, eh, logra hacer en buena medida una transición de feudalismo a república liberal, mm, es muy poco analizado eh, que se basó en un modelo liberal en lo económico, tanto en lo político como en lo económico. Estamos hablando de que solemos hablar, apologizar a el movimiento liberal del siglo XIX porque nos permitió hacer una transición prácticamente de feudalismo a casi la modernidad. Sí, pero el liberalismo posee las mismas características del neoliberalismo. Es lo mismo, estrictamente es lo mismo. Esto implica un enfoque en el que hay libre mercado, en el que se deja a los actores económicos a su prácticamente a su entero dominio, con una regulación mínima y un Estado mínimo. Y vaya que así fue, pues las bases del modelo liberal en lo económico fueron sentadas en la República Restaurada de Juárez, pero llegaron a su esplendor en el Porfiriato, a dar sus verdaderos resultados, lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces, de lo criticable, obviamente está la exclusión. Continuamos con la lectura del libro. La mayoría de gobiernos de izquierda latinoamericanos contemporáneos, con la excepción de México, del de López Obrador reciente, de la 4T, eh, la mayoría de gobiernos latinoamericanos contemporáneos no han logrado modificar sustancialmente la economía política al interior de sus sociedades y han continuado aplazando la implementación de medidas efectivas para reducir la exclusión que de la economía global padecen el grueso de sus actores económicos. Bueno, también es entendible en buena medida debido al dominio hemisférico de los Estados Unidos y del desafío interno de poderes fácticos. Es muy dura la lucha. Eh, bueno, la compleja vorágine resultante de la desigualdad seguirá creciendo, a menos que se reconozcan esas tareas irresueltas como componentes trascendentales y no como reformas a implementar. Por ello, la vía no es el reformismo, sino el radicalismo, pues resolver el problema de la desigualdad conlleva a abrir numerosos frentes de batalla contra distintas formas de rentismo. Así también, cambiar o al menos negociar las reglas aplicadas a nuestro país por parte del sistema financiero internacional y de nuestras relaciones con las grandes potencias es sumamente complejo. Lo está haciendo para México. Recientemente se está, se está luchando contra todo esto, contra un reestablecimiento de reglas hacia nuestro país. Se está avanzando mucho, pero la lucha es muy dura. Em, y bueno, esa es la realidad. Y esa realidad no solamente se debe de identificar y reconocer, sino sobre todo enfrentar. Este es un mensaje básicamente para otros gobiernos de izquierda latinoamericana o para aquellos países en donde la izquierda es oposición. Por duro que esto sea, esta lucha contra todos estos poderes fácticos internos como internacionales, si no se hace de manera sostenida y estratégicamente,
la implementación de un modelo postneoliberal igualitarista naufragará, ¿sí? Por eso se debe ir al fondo de los determinantes de la desigualdad, desmontando los cimientos mismos de la economía política del neoliberalismo. Hace unos segundos dije que en México se está modificando la economía política del neoliberalismo. Claro que sí, claro que sí. ¿Ya lo logramos? No. Estamos en el camino. Mm, y por ello, la continuidad es tan importante y se debe continuar en esa dirección con radicalismo, con más radicalismo. De lo contrario, se retornará al, al mismo status quo y no queremos eso. Muchos intelectuales latinoamericanos del siglo XIX eran ya conscientes del fallo liberal de negar la realidad, esto es, de adoptar modelos extranjeros sin un previo análisis y sin casi siquiera una adaptación local. Eh, de esto queda constancia en la crítica conservadora incluso del chileno Diego Portales, del siglo XIX, y del conservador mexicano Lucas Alamán, así como de la propia autocrítica de liberales como José María Luis Mora y Juan Bautista Alberdi en Argentina, José María Luis Mora en México, Alberdi en Argentina. Entre otras, sí coincidían en reconocer que buena parte del pensamiento liberal latinoamericano del siglo XIX tendía a considerar como obstáculos del progreso tanto a la tradición española como a la indígena. A la española por considerarla la perdedora de la lucha entre lo feudal y la modernidad de Europa. Y a la segunda, a la indígena, por considerarla renuente al cambio civilizador anglosajón. Todo esto llevó a las generaciones de liberales del siglo XIX a apologizar el liberalismo inglés, cuya fase superior suelen ver en el modelo norteamericano incluso. Tanto José Gauss como Leopoldo Sea y Luis Villoro coinciden en sus trabajos en que bajo semejante lógica el sujeto ve en el modelo un ideal a alcanzar, tal que parece ignorar que la realidad en la que el modelo se basa le es ajena. Entonces, el sujeto ve su objeto, esto es la realidad, como algo extraño y percibe algunas características fundamentales de su propia realidad como desviaciones erróneas. Entonces, cuando se, cuando se adoptan modelos inapropiados para una realidad propia, lo que se ve como inapropiado es la realidad. Esto es llegar al absurdo. Y a ese absurdo llegó el pensamiento liberal del siglo XIX en lo económico en México. ¿Sí? Por eso, eh, no se suele demonizar a Porfirio Díaz en la historia de México, en la historia eh, mm, pues ya clásica de tanto la oficial como en distintas versiones. Bueno, pues Porfirio Díaz tiene una unidad en cuanto a modelo económico desde el juarismo, ¿sí? Entonces, eh, es muy importante identificar estas diferencias. Es muy importante, sobre todo, identificar esta unidad de pensamiento económico, si queremos superarla. Em, bueno, volviendo al punto de este mimetismo, de la adopción de modelos extranjeros sin nada de análisis siquiera ontológico al interior de un país, de una sociedad, tenemos que esto siempre lleva a que el modelo fracase. Pero esto no es privativo de América Latina, sino más bien es un rasgo compartido por las sociedades periféricas. Por ejemplo, esta actitud negacionista de la realidad, también la vemos presente en los sectores más occidentalizados de Asia y África, eh, sobre todo durante el siglo pasado. Ahorita, más recientemente, está habiendo un despertar tanto en Asia como en África y quizás también aquí en América Latina.
Leopoldo Sea, por ejemplo, advierte de lo fácil que es para el centro sacar complejo perdón, advierte de lo fácil que es para el centro, para las potencias centrales, sacar partido, sacar partido del complejo de inferioridad de los pueblos periféricos. Ello facilita la prescripción de modelos anglocentristas. La adopción, sin muchas veces siquiera adaptación del modelo, le lleva inequívocamente al fracaso, cuya falta de éxito alimenta el sentimiento de inferioridad y traza un círculo vicioso de adopciones y fracasos, que profundiza más el sentimiento de inferioridad de estos pueblos. Muy bien, ahora vamos a hablar volvamos al caso de México nada más. El México postrevolucionario había logrado autentificar su proyecto de nación. El reconocimiento y fomento de los elementos comunales y cooperativistas de la organización productiva indígena se insertaron en la Constitución de 1917, y así como en la Estrategia de Desarrollo Económico. Por primera vez, este país estaba sentando las bases de un modelo económico que tuviera elementos comunales cooperativistas, no solamente de un corte productivo indígena, casi de nostalgia precolombina. Sí, eso, más em, el socialismo que le impregnan los ideales de los hermanos Flores Magón a los constituyentes del 17, más el movimiento agrarista del zapatismo. Entonces, esto hace que nuestro modelo económico sea original en el mundo. Nuestra Constitución de 1917 es un gran orgullo, no solamente en términos de lucha armada, de un movimiento eh, que concatena inconformidades, sino también es un gran producto intelectual, esta Constitución de 1917, ejemplar en el mundo, de avanzada, incluso respecto de la Unión Soviética, de avanzada, muy por encima de los ulteriores movimientos socialdemócratas que se iban a gestar posteriormente en Europa, muy de avanzada. Entonces, eh, esto permitió la coexistencia de estos elementos sociales cooperativistas y su gradual integración mutua con formas de producción capitalistas. Eh, y esta, este modelo económico principalmente fue implementado durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas en los años 30. Eh, bueno, posteriormente tenemos que como en casi toda América Latina, el fracaso de la política de subsidiariedad del sector agropecuario hacia el industrial, básicamente por una fallida política industrial, devino en el agotamiento del modelo. Pero esto no es por causas del modelo económico, sino por que no se le complementó con una política de industrialización lo suficientemente sólida y sostenible. Eh, Esto ha sido abundantemente discutido por economistas como Osvaldo Zunkel, Adolfo Figueroa, así como desde el inicio fue advertido por el marco conceptual de las tesis centro-periferia de Raúl Prebisch y de Celso Furtado. Bueno, eh, ahora tenemos que después de este naufragio, a este intento de implementación de este modelo económico que fue exitoso durante algunas décadas, como habíamos dicho, durante básicamente desde los 30, 40, 50 y 60 aquí en México, entramos a los 70 con ya un conjunto de crisis en las que venimos impregnados de una influencia negativa de las circunstancias del contexto internacional. Entonces, el retorno al liberalismo, que le llaman neoliberalismo, pero es lo mismo, de los años 80, 90 y 2000 y 2010, eh, ha casi desmantelado la empresa pública a través de privatizaciones.
y con ello también ha debilitado sus políticas de apoyo al medio agrícola, así como a la pequeña y mediana empresa, y así como a su estrategia de combate a la pobreza, pero de manera estructural. Em, Tenemos entonces que el lugar que las que em, en lugar de que las privatizaciones hayan logrado la esperada reducción de precios por medio de una mayor competencia y creación de empleos en los sectores correspondientes, más bien se fortalecieron los monopolios y los oligopolios, respectivamente. En suma, ya el modelo liberal, ahora llamado neoliberal, nuevamente, vaya sorpresa, volvió a generar una enorme concentración de las ganancias en muy pocas manos. Es que, ¿a quién le sorprende? A quien conozca la historia no le puede sorprender los frutos del neoliberalismo, pues ya los habíamos vivido en el Porfiriato. Y desde la República Restaurada de Juárez ya se estaba formando ese patrón de acumulación de capital eh, parcial y en pocas manos. Muy bien. Más adelante explicaremos también el papel de la empresa pública, por qué es fundamental tener empresa pública, por qué países con un bajo dinamismo empresarial como México y América Latina en general, incluso muy por encima, más bien muy por debajo de, de países en vía de desarrollo asiáticos, el dinamismo empresarial en América Latina es bajo. Quizás solamente superemos al continente africano en este bajo dinamismo empresarial propio con innovación tecnológica. Cuando tienes un bajo dinamismo empresarial comparativo al tamaño de territorio y población como el caso de México, nadie vaya a confundir con que no tenemos empresas o empresarios. Claro que hay empresas y empresarios, pero para el tamaño de país es chico. Cuando tenemos ese bajo dinamismo empresarial, tienes que em, compensarlo, complementarlo con la empresa pública, ¿sí? Si los privados nacionales no pueden emprender actividades económicas, no pueden emprender las actividades económicas necesarias para el desarrollo del país, si son insuficientes los empresarios nacionales, privados, pues tienes que tener un emprendedurismo público, desde el sector público. Ujú. No es gratuito que actualmente las dos grandes empresas de México, las principales empresas de México, sean públicas, Pemex y la CFE. Y con todo y la crítica que se le pueda hacer a Pemex por el monto de su deuda, monto de deuda inducido por los gobiernos neoliberales precisamente para privatizarlo, con todo y lo criticable a Pemex, que se ha solventado mucho durante el actual sexenio, y con todo lo que se le pueda criticar a la CFE, son las dos empresas con el valor de sus activos más grande de todo el país. Y son empresas productivas, ¿sí? No solamente empresas comercializadoras, intermediarias, ¿sí? Están otras, ¿no? Grupo Carso, valioso, sí, pero eh, fabrican muy poco, producen poco. Más bien, por ejemplo, como tenemos un teléfono celular que compramos en Telcel, por ejemplo, pero también puede ser en cualquier otra de las empresas, ¿eh? Pero esta Telcel porque es mexicana, me refiero. Eh, el teléfono no fue fabricado en México, es un producto fabricado generalmente en China, que ellos importaron y que te lo proveen y que pues la señal no es lo que te venden. Es la señal que depende de unas antenas que también generalmente fueron importadas. Entonces, el valor agregado a la economía nacional no es tan grande como en cambio Pemex y la CFE. Entonces, no podemos descuidar a nuestras únicas dos grandes empresas nacionales. Son públicas, claro. Tenemos que cuidarlas mucho. Volvamos entonces al tema de la economía política del igualitarismo. Esta es una sección muy interesante de este libro. Si bien la génesis del igualitarismo latinoamericano puede remontarse a los sistemas comunales de algunas civilizaciones prehispánicas,
No es sino hasta la conformación de los movimientos liberales de inicios del siglo XIX, básicamente de corte burgués, que el igualitarismo logra conformar una agenda coherente que se contrapone claramente a la agenda conservadora. Los triunfos liberales en América Latina comenzaron a consolidarse hasta el último tercio del siglo XIX. Sin embargo, en la práctica, el modelo republicano democrático que esos movimientos adoptaron, tuvo un circunstancialmente limitado componente igualitarista en la práctica. Esto es, había igualitarismo, pero entre ellos, el igualitarismo no tenía como objetivo superior al resto de la sociedad, a la sociedad, a los sectores más marginados. Eh, bueno, bueno, pues aunque en efecto el pacto social se celebró eh, para finales del siglo XIX, este aún no había incorporado al grueso de los indígenas y a las masas empobrecidas. Me refiero al pacto social, por ejemplo, en el caso de México, al pacto social emanado de la guerra de la consumación de la guerra de independencia en 1821 y después al otro gran pacto social que es el de 1861 después de la guerra de los 3 años. ¿Sí? Ahora, la similitud de este hecho, en América Latina compartimos mucho este hecho de que el triunfo de los liberales del siglo XIX no vino acompañado de un ascenso de los indígenas y del proletariado y los sectores marginados. Em, este hecho en América Latina siempre me ha parecido sumamente similar a lo sucedido en la Francia del siglo XIX. Eh, y el 18 Brumario de Luis Bonaparte, obra de Karl Marx, inicia así. La historia ocurre dos veces. La primera vez como una tragedia y la segunda como una miserable farsa, lo cual a su vez es una paráfrasis de la frase aquella de Hegel. Con esto Marx parodia el golpe de Estado de 1851 que hace Luis Bonaparte en Francia. Ese golpe es visto por la historia como una burda imitación del golpe de Estado original del 18 Brumario, que es el golpe que dio Napoleón Bonaparte en 1799. Em, Golpe que da ante el desorden que privaba en la Francia postrevolucionaria. Em, y bueno, en el caso de Napoleón, se da la revolución de 1789, entra la era del terror, el gobierno del directorio, etcétera. Y quienes habían luchado en la Revolución Francesa también habían sido los proletarios, plebeyos, la masa, ¿sí? Pero cuando llega Napoleón Bonaparte al poder en 1799, eh, trata de incorporar a, a esas masas empobrecidas en el reparto de la riqueza generada por el país, pero trágicamente no puede consumar este acto redistributivo por las derrotas que va teniendo ya más allá de 1809 hasta 1815, que es cuando en la Convención de Viena se se concluye con la era napoleónica, por lo que quedan truncadas las reformas sociales napoleónicas. Entonces, por eso dice Marx, la historia sucede dos veces, la primera como tragedia, que es trágico que no se haya logrado este ascenso de las masas al poder de facto. Pero en el caso de Luis Bonaparte, hace también en 1851 un golpe de Estado, también alienta a las masas para que lo apoyen, pero tampoco los incluye después, solamente es nuevamente un reparto de poder entre la burguesía. Ujú. Em,
Bueno, en el caso de Napoleón, esto fue trágico porque las potencias monárquicas frustraron ese cambio. Eh, Mismo que ya había iniciado Napoleón Bonaparte en favor del lumpenproletariado con sus reformas legales, su código napoleónico, etcétera. En contraste, en el caso de Napoleón III, Luis Bonaparte, 52 años después, ese no ascenso del proletariado fue un premeditado engaño a la clase obrera. De vuelta a América Latina. El positivismo imperante en la época, fines del siglo XIX, ayuda a entender esa tendencia de exclusión, con la salvedad de la autocrítica de un restringido sector de la élite intelectual. La rígida clase política de la época se resistió a incluir a los sectores empobrecidos, y este dualismo entre incluidos y excluidos desembocó en otra insalvable polarización desde inicios del siglo XX en algunas partes de América Latina. Los excluidos en México emergieron en lucha revolucionaria, en donde luego de la revolución de 1910 se lograría reducir enormemente esa polarización social y la mantendría fuera de los límites del estallido hasta casi finales del siglo XX. Mientras tanto, en otras partes de la región latinoamericana, tuvieron lugar movimientos populares intermitentes, cuyas demandas sociales fueron recurrentes y sistemáticamente truncadas por dictaduras militares de gobiernos centralistas. Los excluidos se fueron acoplando con la izquierda a lo largo del siglo XX en virtud de su tendencia a apoyar las causas del proletariado urbano y rural. A su vez, el empresariado, huestes católicas, terratenientes y otros actores afines han tendido a agruparse en la derecha. Advierto ahora que el ascenso del poder de cualquiera de estos grupos no representa un riesgo en sí para el equilibrio social en tanto se conduzcan democráticamente, pero el riesgo real, en cambio, proviene de las dictaduras que tanto de izquierda como de derecha pueden generarse. Aunque la izquierda suele regirse menos vertical que otras corrientes ideológicas, adviértase el error de considerarla sinónimo de democracia. ¿Mm? También adviértase del riesgo de considerar a los movimientos liberales del siglo XIX como sinónimo de soberanistas, así como de considerar a los conservadores como necesariamente antisoberanistas. En América Latina han existido gobiernos tanto liberales como conservadores tendientes a la dependencia económica de los Estados Unidos. El modelo, el modelo post-neoliberal aquí propuesto es definitivamente igualitarista y soberanista.